Buenas tardes, mi nombre es Emanuel González Pimentel, estudiante de la Universidad Veracruzana en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. El siguiente tema que expondré, que es características y tipos de transformadores, es para la materia de transformadores y subestaciones. Ah, para empezar, ¿qué es un autotransformador? Un autotransformador es una máquina eléctrica de construcción y características similares a las de un transformador, pero que, a diferencia de este, solo posee un devanado único alrededor de un núcleo ferromagnético. Dicho devanado debe tener al menos tres puntos de conexión eléctrica. La fuente de tensión y la carga se conectan a dos de las tomas, mientras que una toma, que es la del extremo del devanado, es una conexión común a ambos circuitos eléctricos, que son la fuente y la carga. Cada toma corresponde a una tensión diferente de la fuente o de la carga, dependiendo sea el caso. Aquí prácticamente nos quiere decir que en un autotransformador la porción común, llamada por ello devanado común, del devanado único forma parte tanto del devanado primario como del secundario, y la porción restante del devanado recibe el nombre de devanado en serie, el cual es la que proporciona la diferencia de tensión entre ambos circuitos mediante la adición en serie con la tensión del devanado común. Aquí se puede observar que la transferencia de potencia entre dos circuitos conectados a un autotransformador ocurre a través de dos fenómenos, que es el acoplamiento magnético, que esto sucede en un transformador común, y la conexión galvánica a través de la toma común, en la cual entre los dos circuitos, por esta razón, un autotransformador resulta en un aparato más compacto que un transformador de la misma potencia y tensiones nominales. De igual manera, un transformador incrementa la capacidad de transferir potencia al ser conectado como un autotransformador. Aquí, pues, como podemos ver, hay ahora sí que un diagrama de lo que explicaba, que es ahora sí que el devanado en serie y el devanado común. El funcionamiento. Al igual que los transformadores, los autotransformadores funcionan basados en el principio de campos magnéticos variantes en el tiempo, por lo que no pueden ser utilizados en circuitos de corriente continua. Para reducir al mínimo las pérdidas en el núcleo debidas a corrientes de Foucault y a la histéresis magnética, se suele utilizar acero eléctrico, laminado en finas chapas que luego se apilan y compactan. Las láminas del núcleo así construidos se orientan haciendo coincidir la dirección del flujo magnético con la dirección de laminación, donde la permeabilidad magnética es mayor. Aquí la relación de transformación de un autotransformador es la relación entre el número de vueltas del devanado completo, que es la serie más el común, y el número de vueltas del devanado común. Como un ejemplo que podemos dar es con una toma en la mitad del devanado se puede obtener una tensión de salida igual a la mitad de la fuente o viceversa, dependiendo de la aplicación. La porción del devanado que se utiliza solo para el circuito de alta tensión se puede fabricar con alambre de menor calibre, puesto que requiere menos corriente que la porción del devanado común a ambos circuitos. De esta manera, la máquina resulta aún más económica. Algunas de las aplicaciones que pues, se pueden encontrar para lo que es a un autotransformador es, pues, mencionando los siguientes. Los autotransformadores se utilizan a menudo en sistemas eléctricos de potencia para interconectar circuitos que funcionan a tensiones diferentes, pero en una relación cercana a 2 a 1, por ejemplo, 400 kilovolts sobre 230 kilovolts o 138 kilovolts entre 66 kilovolts. En la industria se suelen utilizar para conectar máquinas fabricadas para tensiones nominales diferentes a la de la fuente de alimentación. Por ejemplo, se pueden mencionar como lo que son motores de 480 volts conectados a una alimentación de 600 volts. Se utilizan también para conectar aparatos electrodomésticos y cargas menores en cualquiera de las dos alimentaciones más comunes a nivel mundial, que suelen ser de 100, 130 volts a 200, 250 volts. También se pueden utilizar en sistemas de distribución rural donde las distancias son largas. Aquí pues se pueden utilizar autotransformadores especiales con relaciones alrededor de 1 a 1.
aprovechando la multiplicidad de tomas para variar la tensión de alimentación y así compensar las apreciables caídas de tensión en los extremos de la línea. También se pueden utilizar para autotransformadores también como método de arranque suave para motores de inducción tipo jaula de ardilla, los cuales se caracterizan por demandar una alta corriente durante el arranque. Aquí si se alimenta el motor conectándolo a la toma menor de un autotransformador, la tensión reducida de la alimentación resultará en una menor corriente de arranque y por lo tanto en condiciones más seguras de operación, tanto para el motor como para la instalación eléctrica. Ahora veremos lo que son los transformadores TCs o lo que se les conoce como transformador de corriente. Dice, el transformador de corriente conocido como TC es el dispositivo diseñado para suministrar la corriente adecuada a los aparatos de medición y o protección, en el cual la corriente secundaria es proporcional a la corriente primaria y desfasada respecto a ella un ángulo cercano a cero en las condiciones normales de uso. El primario de dicho transformador está conectado en serie en el circuito que se desea controlar, en tanto que el secundario esté conectado a los circuitos de corriente de uno o varios aparatos de medición, relevadores o aparatos análogos conectados en serie. Aquí nos dice que un transformador de corriente puede tener uno o varios devanados secundarios, embobinados sobre uno o varios circuitos magnéticos separados. Aquí la principal función de un transformador de corriente es la de reducir a valores no peligrosos y manejables las características de corriente en un sistema eléctrico con el fin de permitir el empleo de aparatos de medición normalizados, por consiguiente, pues más económicos y que puedan manipularse sin peligro. Tenemos algunas de las clasificaciones de los transformadores de corrientes. Estos se pueden clasificar de diversas maneras de acuerdo a sus características principales, en las cuales se mencionan a continuación algunas. Aquí se puede ver que algunas son de acuerdo a su construcción y se clasifican como los de tipo de devanado primario. Aquí hay una imagen y pues prácticamente este, como su nombre lo indica, tiene más de una vuelta en el primario. Los devanados primarios y secundarios están completamente aislados y ensamblados permanentemente a un núcleo laminado. Esta construcción pues llega a permitir una mayor precisión para las bajas relaciones. Tenemos lo que es el transformador de tipo barra, en el cual pues los devanados primarios y secundarios están completamente aislados y ensamblados permanentemente a un núcleo laminado. Aquí el devanado primario consiste en un conductor tipo barra que pasa por la ventana de un núcleo. También tenemos el transformador tipo boquilla o en inglés bushing, el cual está formado por un núcleo toroidal y un devanado secundario ensamblado permanentemente a un núcleo laminado. Estos transformadores en sí utilizan un conductor totalmente aislado como devanado primario que pasa a través del núcleo. Generalmente está contenido en la boquilla de otro equipo. Y por último, el transformador tipo ventana. Este, como características, tienen un devanado secundario aislado del núcleo y ensamblado permanentemente a él, pero no cuenta con un devanado primario como parte integrada del transformador. Está provisto con aislamiento completo para que un conductor primario pase a través de la ventana. Aquí hay una simbología según las normas para lo que son ahora sí que los transformadores de corriente. Estas normas establecen una nomenclatura y simbología estándar para los transformadores de corriente. Aquí pues se muestran algunos para los diagramas eléctricos y se puede ver la simbología para ciertas normas como son la NMX-136-ANSE, la IEC 6617 y aquí podemos observar que en la IEEE-315 nos muestra lo que es una simbología para ahora sí que transformadores de corriente con varios devanados o bien también para un transformador de corriente tipo boquilla. Transformadores de TPS o de potencia. En este se trata pues de máquinas capaces de modificar algunos aspectos de la corriente como el voltaje o la intensidad, la potencia
la intensidad, y aquí pues la potencia puede regularse en función al transformador de potencia utilizado. Como su propio nombre indica, el transformador de potencia modifica la electricidad en magnetismo para volver a convertirlo en electricidad. Por lo general, los transformadores no pierden potencia, pero hay máquinas que presentan un pequeño porcentaje de pérdidas dependiendo del estilo, el diseño, el tamaño, etcétera. Aquí, pues, el funcionamiento de los transformadores se regula por la inducción electromagnética. Los transformadores de potencia se suelen utilizar en subestaciones para concentrar la transformación de energía en media y alta tensión. También se distribuyen en subestaciones centrales de generación y usuarios de, pues, grandes potencias que se llegan a utilizar. Aquí tenemos una breve clasificación de los transformadores de potencial. Aquí hay dos clasificaciones que es de acuerdo a su aislamiento en los siguientes tipos. Aquí pues tenemos lo que es el tipo seco, que generalmente son pues transformadores encapsulados en resina epóxica y los cuales operan en sistemas con tensiones nominales hasta de 34.5 kilovolts. También tenemos lo que es en tipo aceite. En estas se utilizan generalmente en sistemas de tensiones nominales de 34.5 kilovolts y hasta mayores. También los transformadores de potencial pueden ser clasificados en dos grandes grupos. Aquí podemos observar que es los transformadores de potencial inductivos, en los cuales este tipo de transformadores son más económicos por un sistema no mayor de pues 145 kilovolts. Y están los transformadores de potencial capacitivos. Los transformadores de potencial capacitivos pues suelen ser más económicos para tensiones arriba de los 145 kilovolts. Y existen dos tipos de transformador capacitivos, que son de alta y de baja capacitancia. Normalmente, en cuanto a características de precisión y diferentes condiciones de operación, pues los transformadores de potencia de alta capacitancia llegan a ser la mejor opción que usan las industrias. Igual como en el anterior transformadores de corriente, también en los TPs, pues tenemos lo que es una simbología según norma. Para los transformadores de potencial, igual se muestran algunos simbologías que igual son las normas anteriores, la NMX 136-ANSE, la IX 60617 y aquí en la IEEE 315 pues es un poco diferente, ya que aquí nos muestra el transformador de potencial de un devanado o bien aquí con varios devanados. El anterior era con perilla, más que nada. Y pues eso es todo. Gracias por su atención.